El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la 4ª semana de Adviento, que este año solo va a durar un día, porque mañana, a esta hora, tendremos ya la misa de la vigilia de la Navidad. Y en esta 4ª semana, este año, la Iglesia nos propone adentrarnos en el misterio de la Navidad a través de la Virgen María. Fijaros que en la primera lectura, que está en consonancia con el Evangelio, aparece la historia del rey David. El rey David, que había conquistado, había unificado el reino, ¿verdad?, y había instalado la capital en Jerusalén. Y entonces hay un momento en que él reflexiona y dice: «Yo vivo en un palacio, vivo bien. En cambio, el arca de la alianza, que la tenían, aquella arca que les había acompañado por el desierto cuando habían salido de Egipto, dice, no tiene un lugar digno, está ahí en una tienda». Y entonces en ese momento, cuando él ya está asentado, ya no tiene enemigos, el reino está en paz, se acuerda de Dios y dice: «Voy a construirle un templo». El profeta Natán en un primer momento le dice: «Hazlo». Pero después Dios le hace saber a David, también a través del profeta Natán, que él no va a construir ese templo, sino que ese templo, ¿verdad?, lo construirá su hijo Salomón. Pero le hizo otra cosa más importante, le hizo una promesa. Le dice: «Pero tu descendencia, a ti saldrá uno que será rey para siempre». Le anuncia que habrá un descendiente de David, que será el Mesías, que ese es Jesús. Por eso fijaros que hay 2 promesas en el Antiguo Testamento que confluyen en el matrimonio de María y José. Hay una que es lo que podríamos llamar la promesa de que el Mesías nacerá de una virgen, que es lo que está profetizado por Isaías, que a otro descendiente de David le dijo: «He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y es lo que el ángel le recuerda, como sabéis,
a San José cuando se le aparece, cuando ve que María está esperando un hijo y él está sorprendido. Entonces el ángel le dice, recuerda, Isaías anunció, la Virgen tendrá un hijo, y se refería a María. Hay una promesa, una Virgen que tendrá un hijo. Y hay otra promesa, que el Mesías será descendiente de la casa de David. Y en el Evangelio de hoy nos encontramos a los dos, porque se dice que el ángel fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y fue a visitar a una virgen que estaba desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Entonces, aquello que quería hacer el rey David, que era una morada para Dios, simbólica, ¿verdad?, que representaba, figurativa, que era el templo, lo hace de una forma, ¿verdad?, ya más real, Dios en la Virgen María, porque María concibe en su seno, por obra del Espíritu Santo, al que venía a salvar a los hombres. Entonces, fijaros, ¿qué podemos pensar nosotros en estos días anteriores de la Navidad? Podemos pensar muchas cosas. La primera es que a veces, como David, como el rey David, nosotros queremos ofrecerle grandes cosas a Dios. Pero muchas veces eso que le queremos ofrecer a Dios es aquello, ¿verdad?, cuando nosotros ya hemos asegurado lo nuestro, cuando podemos decir, ya tenemos nuestra parte. Entonces a Dios le damos como los restos de nuestra existencia. Y a veces nos creemos incluso muy generosos, pero siempre estamos dando como el exceso, aquello que nos sobra, cuando ya tenemos la seguridad de lo nuestro. En cambio, cuando contemplamos a la Virgen María o contemplamos a San José, ahora a punto de la Navidad, nos damos cuenta de que ellos se lo dieron todo. La Virgen María le responde al ángel, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la historia de José también la conocéis, porque él estaba incluso dispuesto a separarse de María para siempre. Decidió, dice el Evangelio, apartarse de ella en secreto. Pero el ángel le dice, no temas recibir a María en tu casa, porque lo concebido en ella es por obra del Espíritu Santo. Entonces son dos personajes muy grandes, que están en el inicio de nuestra historia de la salvación, que están en el inicio de la Iglesia, que nos enseñan cómo nos hemos de disponer para la Navidad. No se trata tanto de lo que nosotros le queremos dar a Dios, por muy generosa que sea nuestra propuesta, como de la disponibilidad para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Estar disponibles para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Muchas veces nosotros queremos como compensar nuestras faltas. También le pasaba a David. David fue un gran pecador, como sabéis. Pero no podía compensar su pecado. El pecado solo puede compensar la misericordia de Dios. Nunca nosotros podemos encubrirlo, ni podemos hacer algo, ¿verdad?, que sea proporcionado a la realidad del pecado. Esa distancia solo la puede superar Dios. Por eso es misericordioso. Es el misterio de su misericordia cuando viene a salvarnos. Pero en cambio lo que podemos hacer es ponernos a disposición de Dios. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Porque precisamente siempre, ante el misterio de la salvación, que es lo que nos viene a traer Jesús, que viene a salvarnos, siempre aparece el miedo y la resistencia. Porque la salvación no es solo liberarnos de la esclavitud del pecado, que lo es, sino también introducirnos en el dinamismo del amor de Dios. Nos pone en una nueva dimensión. Nos pone en un camino que es totalmente desconocido, porque es el camino del amor de Dios. Es el camino que emprendieron aquel día la Virgen María y San José. También nos enseñan estos dos grandes personajes, María nuestra Madre, San José, el patrón de la Iglesia Católica,
cómo si meditamos continuamente en la palabra de Dios, porque ella lo hacía, fijaros, la Virgen María esperaba un Mesías. Habría leído muchas veces los textos de Isaías, conocía la historia de los reyes de Israel. San José lo mismo. Muchas veces habrían leído las profecías. Es muy probable que las hubieran comentado juntos y que hubieran reflexionado mucho sobre cómo sería aquel Mesías que había de venir. Sin embargo, en esa espera, precisamente porque meditan en aquello, en lo que Dios les había prometido, son sorprendidos por el mismo Dios. Nosotros también, queridos hermanos, si nos adentramos en lo que ya conocemos de Dios, de su amor, de su misericordia, si por ejemplo estos días, ¿verdad?, pensamos una y otra vez, calmadamente, o leemos pausadamente los relatos de la Navidad, si los vamos meditando en nuestro corazón, si los utilizamos para la oración, si nos colocamos, si nos cuesta rezar, pues igual ante las figuras del pesebre, si le damos vueltas a todo lo que Dios nos ha enseñado sobre el misterio de la Navidad, también seremos sorprendidos por el amor de Dios. Seremos sorprendidos por algo, porque su amor siempre es más grande de lo que nosotros esperamos. Y sobre todo seremos introducidos, como la Virgen María y San José, en esa historia de la salvación. No la veremos como algo exterior a nosotros, como algo que pasa ante nuestros ojos, sino que descubriremos que Dios nos quiere hacer partícipes de esa historia. Lo que San Pablo decía en la segunda lectura. Aquel secreto escondido desde todos los siglos, ¿verdad?, desde los siglos eternos, y que se va a manifestar en Jesucristo. Ese secreto no solo es algo que se nos revela para que lo sepamos, sino que también nos incluye a nosotros. Pidamos, pues, en estas horas previas a la Navidad, que la Virgen María, que San José, también nos ayuden a disponer nuestro corazón para el encuentro con Jesús.